con especialidad en medios alternativos en resolución de conflictos, derecho administrativo y civil. Árbitro inscrito en la nómina de árbitros e instituciones arbitrales a nivel nacional. Trayectoria en el sector público, en instituciones como Defensoría del Pueblo, Oficina Defensorial de la Libertad y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Actualmente es secretario general de Lidera Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Courts inscrita en el regajo. El tema que se tocará a continuación está titulado Desafíos de los órganos de gestión de las instituciones arbitrales frente a la facultad sancionadora de los. Tiene usted la palabra, doctor Jorge Arellano. Buenas noches. Agradecido por la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado, a ti, Fiorella, por cederme esta pequeña exposición. Voy a tomarme el más tiempo muy conciso en este tema. Primero, eh, estoy de acuerdo con la doctora Ulloa que me antecedió en su exposición, pero también tengo algunos temas de discrepancia que en el desarrollo de mi exposición voy a tratar de explicarlo un poco. Mi exposición radica en el órgano de gestión. El órgano de gestión, bajo la nueva normativa, la 32069, eh, establece tres tipos de órganos que forman una institución arbitral. Tenemos el órgano de dirección, el órgano de decisión y el órgano de gestión. Entonces, el órgano de gestión vinculado a la gestión propia de los procesos arbitrales. Por eso es que voy a referirme a los secretarios arbitrales aplicados en la nueva norma. En efecto, como lo decía mi antecesora, la doctora Ulloa, antes existía un registro de aprobación automática que no te pedía ningún tipo de requisito en específico y por eso es la cantidad de centros arbitrales que existen o que existieron hasta antes del regajo. Y es otra era, es otro paso gran importante el tema del regajo, ¿no? Del registro ya de instituciones arbitrales, ya con un procedimiento de evaluación previa. Evaluación previa en el sentido de que trata de optimizar de que este servicio maneje estándares similares y requisitos generales para todas las instituciones arbitrales que quieren ejercer o administrar arbitrajes con el Estado. Siendo esta premisa muy importante, eh, entramos al campo post-inscripción. Hay un campo antes de la inscripción que fue muy abierto a las instituciones arbitrales y hay un campo post-inscripción que es un poco más regulado, normado y supervisado por el órgano especializado en contrataciones públicas eficientes, que es el OCE. Entonces, eh, ¿cómo se vincula el secretario arbitral o el secretario general en una jerarquía superior al órgano de gestión en las instituciones arbitrales? Porque es el principal componente de que los trámites dentro del proceso arbitral de una institución arbitral se den de manera correcta, adecuada y con la debida diligencia. Indistintamente a que el director de todo el proceso arbitral es el árbitro, como todos los conocemos, pero el secretario arbitral tiene una función importantísima. Voy a hacer una breve reflexión. Escuchaba la mesa anterior y algunos secretarios arbitrales que pasaban por estas exposiciones señalaban que las funciones de los secretarios arbitrales no está tan definido o no están tan delimitadas, ¿no?, en sus países respectivos. Es algo que en el Perú estamos un paso más adelante, podría decirlo, porque con el regajo el OS te establece que de manera previa a tu inscripción tú establezcas las funciones tanto del órgano decisorio, tanto del órgano de dirección y tanto del órgano de gestión, donde se encuentran los secretarios arbitrales. En ese sentido, se establece un reglamento interno de que todo centro tiene que establecer las funciones de cada órgano. Es por eso que yo estoy totalmente seguro de que este registro va a purificar de esa población que tenemos de 300 centros de arbitraje, la va a purificar y estoy seguro que van a quedar las que efectivamente den un servicio de calidad
y en las condiciones óptimas. Siendo ya así, el secretario arbitral, al ser el gestor del proceso arbitral, antes de la inscripción era el encargado de velar por el cumplimiento del procedimiento. Pero con esta nueva normativa, que ya establece, ¿no?, un derecho constitutivo para las instituciones arbitrales de estar obligados a inscribirse al regajo como parte de poder ejercer esta función de administrar arbitrajes, vamos a ver de que el secretario arbitral da un paso más allá de las funciones que venía teniendo. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el tema ético, en efecto, es un tema que no le establece la norma, que es un tema personal, ¿no? El actuar de manera transparente, correcta. Pero el regajo, con su inscripción, ¿qué hace? Normativizar y aplicar principios normativos, tanto a los códigos de ética, a los reglamentos, a las directivas de incorporación de nómina y a todos los lineamientos que el OS establece para que este servicio sea de calidad. Entonces, obtener la inscripción en el regajo que todas las instituciones arbitrales y centros de administración de JPRD están buscando, porque en efecto a partir de enero solo podrán tramitar o administrar arbitrajes o centros de administración de JPRD solo las que estén dentro del regajo. Este es un campo muy importante post-inscripción. Me tomé el tiempo de hacer un análisis previo del antes de la inscripción, ahora vamos post-inscripción porque la institución a la cual yo pertenezco es una institución arbitral ya inscrita en el regajo y con todas las obligaciones normativas que lo establece para poder desempeñar y administrar de manera correcta. Entonces, voy a tomarme 2 minutos para señalar en primer término eh, las funciones propias del secretario general post inscripción y las obligaciones normativas del secretario arbitral dentro de un proceso como garante, como garante. Yo le he determinado este adjetivo de garante porque muchas de las infracciones establecidas en el artículo 94 de la ley 32069, que va a ser objeto de un control posterior por parte del OS, tienen que ver con las funciones propias del secretario arbitral dentro de un proceso arbitral. Por ejemplo, supongamos que estamos en el trámite de un proceso arbitral y el secretario asignado a ese proceso arbitral se da cuenta de una inconducta o una vulneración al código de ética establecido en el centro. Y este no informa de esa conducta que posiblemente el árbitro esté cometiendo una inconducta funcional dentro del trámite del proceso arbitral. El arbitraje sigue y él no actuó con debida diligencia de informar esa conducta al superior, que en este caso es el secretario general, y el secretario general al órgano de decisión, que normalmente es el Consejo Superior, ¿no?, de cada centro de arbitraje. Acaba, no se le pone una sanción al árbitro y se presenta una nulidad por vulneración a la imparcialidad, etc. Se termina anulando el laudo y ahí es donde entra el OS y dice, tú no velaste, tú no fuiste garantista en el trámite del proceso arbitral. Por consiguiente, tú has incumplido la normativa. Es ahí que yo discrepo con mi antecesora en decir que solo la norma no va a buscar mejorar el trámite del proceso arbitral. Yo creo que esta norma sí va a mejorar el trámite. Yo creo que el OS es el encargado de velar el cumplimiento. Entonces, si es que esto se cae, si es que este árbitro o secretario arbitral no actuó de manera diligente ni garantista, porque hay que entender que un secretario arbitral es el garantista de que este proceso arbitral se lleve de manera correcta, adecuada y oportuna. Entonces, se perdió, inicia el OS, hace un control, fiscaliza, se retira la inscripción. Entonces, el secretario arbitral cumple una función primordial en la institución arbitral como ente de gestión.
y como ente de gestión es el encargado de velar por el fiel cumplimiento del proceso arbitral. Voy a un segundo ejemplo. El secretario arbitral, eh, dentro de un proceso arbitral, se inicia un proceso sancionador por una vulneración o una infracción del código de ética, que todas las instituciones arbitrales tienen que regular sus infracciones, las conductas, la gradualidad de imposición de sanciones, en fin. Se termina imponiendo una sanción a un árbitro. Efectivamente, concuerdo con la doctora Ulloa, que dice que hay que saber a qué árbitros elegir. Y hay que saber a qué árbitros elegir por una simple razón, de que hay conductas que son sancionadas por el OS a las instituciones arbitrales que son propias del árbitro. Por ejemplo, el artículo 94 en una de las sanciones dice, establece de que si el árbitro no comunica al SEACE o al PLEDICOP la información necesaria según el reglamento de la Ley General de Contrataciones, este es objeto de una sanción para la institución arbitral. Y es ahí que el secretario arbitral es el encargado de que este árbitro, estar pendiente del árbitro para que suba los laudos al sistema, provea las resoluciones. Entonces, la comunicación que ahora debe hacer para en primer término designar un árbitro, tiene que verse si es la persona correcta para dictar, más allá del tema normativo, de los requisitos legales que se necesitan para ser árbitro, hay que ver el tema profesional, hay que ver el tema ético de esa persona, hay que ver el tema si esa persona es diligente con su función. Porque si yo elijo a alguien que sé que no es diligente, que sé que en otros procesos arbitrales actuó de manera incorrecta, retardó, su proceso arbitral demoró 5 años, 10 años, y pese a ello se designa a este señor árbitro, y producto de su mala diligencia, pierdo la inscripción, porque efectivamente la inscripción es constitutiva. Si te quitan o te sancionan o te suspenden como institución arbitral, ya no vas a poder administrar arbitrajes, ni JPRD. Entonces, en este segundo ejemplo, ponía de que efectivamente se impuso una sanción a un árbitro y la norma te establece que tú como institución arbitral tienes 5 días para comunicar al OS la sanción impuesta. Bueno, el secretario arbitral se olvida, el secretario general se le va, el consejo o el órgano sancionador dispuso solo que se notifique, pero el secretario se olvidó, el secretario general se le pasó desapercibido por la carga, qué sé yo. Esta conducta propia, como ente de gestión de la institución arbitral, puede ser objeto de la pérdida de la inscripción, que tanto se está anhelando o que tanto están eh, priorizando todos los centros arbitrales para poder, a partir del otro año, eh, administrar arbitrajes. Entonces, así hay una serie de infracciones o sanciones que lo es a través del control posterior establecido por el artículo 11, no recuerdo literal K, que va a comenzar a velar por el cumplimiento de del cumplimiento normativo de los requisitos que se mostraron o que se plantearon para lograr la inscripción. Entonces, como el secretario es el gestor del proceso, y hablo en un nivel superior jerárquico, el secretario general del centro, es el encargado de gestar o es el operador de la institución arbitral, entonces hay que ver y hay que ser bien diligentes más allá del campo ético al tema normativo, porque el control posterior que yo sé que va a venir por parte del OS debe ser bien riguroso. Espero que sea riguroso para que este servicio deje de estar como lo escuchaba en un congreso, y con eso termino para no alargar mucho mi exposición,
que se cuestionaba por qué centros de arbitrajes, entre comillas, que no tienen renombre, ¿no? O que provengan de una universidad o de un colegio profesional, no están inscritos y por qué centros que vienen de provincia o que son nuevos han logrado la inscripción. Bueno, es que el registro es igual para todos. El registro no prioriza si tú tienes 10 años de constitución, si tú perteneces a una universidad, si tú eres de un colegio profesional. El registro tiene el trato igualitario para nuevos centros de arbitraje, para centros de arbitraje de gran envergadura, y tiene las mismas posibilidades y todos hemos tenido el mismo tiempo para hablar de la inscripción. Entonces, cuestionar, porque muchos se cuestiona el regajo, cuestionar de que porque aún esos centros de gran nombre no consiguen la inscripción o están demorando en conseguir la inscripción, eh, de una u otra manera atacar el registro, me parece que es muy soltado de huesos hacer ese tipo de expresiones. En ese sentido, para finalizar, yo considero que tanto el órgano de gestión, que incluye a los secretarios generales y a los secretarios arbitrales, tienen una función normativa que tienen que cumplir. Tienen obligaciones normativas como obligaciones éticas que tienen que cumplir en el ejercicio de su función. Y como lo digo siempre, es el garante de que los procesos arbitrales se lleven con la debida diligencia. Con la debida diligencia en el campo o dentro de las funciones que esté propia de su competencia. Porque como es cierto, el director del proceso arbitral son los árbitros, unipersonal o tribunal conforme se establezca, ¿no? En ese sentido, para concluir y hacer un breve comentario, eh, yo sí espero que el registro purifique la cantidad de población de las instituciones arbitrales y espero que el control que ejerza el OS para velar el cumplimiento de los requisitos establecidos por Regajo sea de manera estricta y con ello aquellos centros que lograron su inscripción, pero que no se mantienen en el tiempo cumpliendo la normativa, cumpliendo las directivas, cumpliendo los lineamientos establecidos por el OS para el ejercicio de esa función para poder administrar este servicio, sí debería quitarse de la inscripción e inclusive, ¿no? Como una forma gradual, de manera temporal y quitarse la inscripción de manera definitiva. Pero eso ya es parte ya de cómo se va a efectuar los procesos sancionadores por parte del OS, pero sí creo que los secretarios arbitrales deben estar preparados, tanto técnicamente como, no, como, en, como gestor administrador, para que cada hecho dentro de un proceso arbitral se tomen las medidas que establece la normativa con el fin de poder salvaguardar la inscripción y velar por el correcto funcionamiento de los procesos arbitrales.